Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. El evangelista San Lucas, en esta parte de su relato, nos ha presentado a Jesús que camina con decisión hacia Jerusalén y que va acompañado de los 12, de algunas mujeres que ha liberado de espíritus malignos y a otras las ha sanado, y además un grupo que ha descrito de 72 discípulos y que ha enviado a los lugares a donde él piensa ir. En el camino Jesús, donde quiera que pasa, enseña, y hemos escuchado que Jesús ha hablado a la multitud que deben más bien confiar en Dios para dar testimonio de lo que Él les ha enseñado, que no deben preocuparse por salvar su vida ante los peligros y amenazas de quienes quieren silenciar el Evangelio, y deben saber que el Padre del cielo cuida a las aves, estrictamente hablando habla de los cuervos y habla de los lirios del campo, y los compara incluso con Salomón, que no pudo tener ese esplendor de lujo que tienen los vestidos de las flores del campo. Después les invitó a no acumular riquezas, porque de eso no depende la vida del hombre al final. A los discípulos les dijo que confiaran en su providencia y les insistió en que deben estar vigilando, porque tarde o temprano el amo va a retornar y ellos deben mantenerse fieles a su misión. Lo que describió con tener las túnicas ceñidas, con tener las lámparas encendidas, esperando el retorno de su amo. Ahora sucede que Jesús dice a los discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, vigilaría atentamente su casa. No permitiría que hiciera un boquete a su casa. Está hablando de casas de entonces, hechas con barro, con arcilla, y que normalmente las horadaban los ladrones para introducirse y robar. Y por eso Jesús les exhorta de otro modo a la vigilancia, primero como siervos esperando a su amo, luego como dueños de una casa protegiendo sus bienes.
Por eso les dice que un ladrón puede venir a cualquier hora y ellos deben estar atentos, preparados, porque así como un ladrón llega, así va a volver Jesús como Hijo del Hombre, como juez que viene a pedir cuentas. Cuando escucha estas palabras Pedro en medio de los discípulos, como siempre, él espontáneamente hace sus propuestas, sus preguntas. Y hoy hace una pregunta interesante. ¿Por qué le dice a Jesús, esta parábola la has pronunciado por nosotros o para todos? Esto nos dice que Pedro sí sabe distinguir quiénes son ellos y quién es la demás gente. Y la respuesta de Jesús, si no ponemos atención, pareciera que no le da la respuesta a Pedro, pero hace una respuesta bien precisa. Les dice Jesús, supongan que un administrador, la palabra estrictamente hablando dice un ecónomo, un encargado de administrar los bienes en una casa, lo ha puesto su amo al frente de toda su servidumbre. En esa época implica trabajadores asalariados y esclavos que son propiedad del dueño de la casa. Y le encarga que administre sus bienes de un modo concreto, repartiéndoles la ración de grano correspondiente a cada uno, todo a su tiempo. ¿Y qué dice? Si éste se conduce fielmente y de manera prudente, se apega a la disposición de su amo y hace todo con sabiduría, cuando el amo retorne, no sabe a qué horas, pero que va a volver, es seguro. Si lo encuentra cumpliendo fielmente su encomienda, dice Jesús, con seguridad, lo pondrá al frente de todos sus bienes. Si al contrario este siervo se pone a pensar que se ha tardado su amo y va a tardar más en llegar, empieza a maltratar a los demás siervos, que como él también son siervos, a los siervos y a las siervas, y además abusar de su condición, bebiendo, comiendo y embriagándose, cuando menos lo espere y a la hora más insospechada, retornará a su amo y obtendrá ¿qué? Un severo castigo. Y ese castigo del que habla lo va a partir en dos, como se partían en dos las víctimas de una alianza, como se partían en dos las tierras. Y en este caso es usado para Salomón, cuando aquellas dos prostitutas reclaman el hijo. Uno había muerto, lo había aplastado la mamá, y otro era de una, y dice, pártanlo en dos. Así es el castigo de este personaje que ha sido desleal a su amo. Y aquí viene otra vez la respuesta. Si un siervo conoce la voluntad de su amo y sabiéndola no preparó lo que debía haber hecho, va a recibir muchos azotes, y los azotes son de látigo, porque dice que le van a arrancar la piel al azotarlo. Esto es para nosotros, dirá Pedro. Esto lo dices por nosotros, sí. Para el que sabe todo lo que Jesús ha dicho, el castigo será además azotes. Pero los que no conocen la voluntad de Jesús, que es el amo, y hacen algo digno de castigo, también van a ser azotados. Con esto dice, recibirán pocos, serán menos los azotes. Y otra vez en la respuesta Jesús distingue, porque a los que son como Pedro, que se distingue de los demás por la atención y conocimiento de lo que Jesús enseña, se les ha dado mucho y se les va a exigir mucho. Pero al que poco se le confía, se le exigirá menos. Por eso el que se le da más, se le pedirá más. Y así Jesús responde, lo dices por nosotros o por todos, a unos y a otros Jesús cuando vuelva pedirá cuentas, dependiendo de cuál es tu posición en el reino. Si eres de los que sí saben la voluntad del Padre, o eres de los que no conocen lo que Jesús ha revelado, pero has hecho algo contrario a la voluntad de Dios, tendrás que responder delante del juez, del Hijo del Hombre, que volverá para hacer justicia y dar a cada uno lo que le corresponde.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.